donde también fue crucificado su Señor. Esta especificación de la profecía también la cumplió Francia. En la persecución con que Francia afligiese a los que profesaban el Evangelio, crucificó a Cristo en la persona de sus discípulos. Siglo tras siglo, la sangre de los santos había sido derramada. En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sido muertos en medio de horribles torturas. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley, sus cabezas eran puestas a precio y se los cazaba como a bestias salvajes. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en la época brillante de Luis XIV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Pero lo más siniestro que se registra en el negro catálogo de crímenes, el más horrible entre los actos diabólicos de todos los siglos, fue la matanza de San Bartolomé. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados católicos romanos, aprobó tan espantosa obra. Miles de protestantes, que tranquilamente dormían en sus casas con la confianza en la palabra que les había dado el rey asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. 7 días continuó la masacre en París, con una furia indescriptible en los 3 primeros, y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde hubiese protestantes. La matanza prosiguió en toda Francia por espacio de 2 meses, perecieron en ella 70.000 personas de la flor y nata de la nación. Cuando las noticias de la masacre llegaron a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1000 coronas. El cañón de San Angelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todos los campanarios. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en la larga procesión a la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. El Papa se acuñó una medalla para conmemorar la matanza, y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari que describen la agresión contra el almirante, al rey en el concilio mientras maquina la matanza y la matanza misma. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé fue el que dirigió las escenas de la popular revolución. Jesucristo fue declarado un impostor, y el grito popular de los incrédulos franceses era «aplasten al infame», refiriéndose a Cristo. En todo esto se tributaba un homenaje supremo a Satanás, mientras tanto Cristo era crucificado. La bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. El poder ateo que gobernó en Francia durante la Revolución y el reinado del terror emprendió una guerra contra Dios y su santa palabra. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían Biblias para quemarlas públicamente. La ley de Dios fue pisoteada. Las instituciones de la Biblia fueron abolidas. El día del descanso semanal fue desechado y en su lugar se consagraba un día cada 10 a la diversión y a la blasfemia. Quedó prohibida toda clase de culto religioso, a excepción del tributado a la libertad y a la patria. El obispo constitucional de París fue sacado en pública procesión para que manifestase que la religión que él había enseñado por tantos años era una tramoya del clero. Negó solemnemente la existencia de la deidad y se autodedicó a la causa futura de rendir homenaje a la libertad, igualdad, virtud y moral. Varios sacerdotes apóstatas imitaron el ejemplo del prelado. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte, y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. La Francia incrédula había silenciado las voces de reprensión de los 2 testigos de Dios. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos. Después que hubo renunciado al culto del Dios vivo, Francia cayó al poco tiempo en la idolatría degradante al rendir culto a la diosa razón, en la persona de una mujer libertina, y esto en la Asamblea Representativa de la Nación y por medio de sus máximas autoridades civiles y legislativas. El orador que introdujo el culto a la razón dijo: «Legisladores, el fanatismo ha cedido su puesto a la razón. Los franceses celebramos el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. Abandonamos los ídolos inanimados para seguir a la razón». Al ser presentada la diosa ante la convención, el orador la tomó de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: «Mortales, cesen de temblar ante los truenos impotentes de un dios que vuestros temores han creado. No reconozcan de hoy en adelante otra divinidad que la razón». La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame, para reemplazar a la deidad.
Poco después de esto procedieron a quemar públicamente la Biblia. El papismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. De esos excesos debe hacerse responsables el trono y a la Iglesia, pero en estricta justicia deberían atribuirse a la Iglesia sola. El papado había envenenado la mente de los reyes contra la Reforma como una enemiga de la corona, como un elemento de discordia que sería fatal para la paz y la armonía de la nación. Fue el genio de Roma el que por este medio inspiró las más espantosas crueldades y la acérrima presión que procedían del trono. El espíritu de libertad acompañaba la Biblia. Doquiera se lo recibiese, el Evangelio despertaba la mente de la gente. Estos empezaban por arrojar las cadenas que los habían tenido sujetos a la ignorancia, el vicio y la superstición. Empezaban a pensar y obrar como hombres. Al ver esto, los monarcas temieron por la suerte de su despotismo. Roma no fue lenta para inflamar los temores celosos de los reyes, decía el Papa al regente de Francia en 1525. Esta manía, refiriéndose al protestantismo, no solo confundirá y destruirá la religión, sino también todos los principados, la nobleza, las leyes, el orden y las jerarquías. Y dirigiéndose al rey le daba esta advertencia: Señor, no sea engañado. Los protestantes van a trastornar tanto el orden civil como el religioso. El trono peligra tanto como el altar. La introducción de una nueva religión necesariamente debe introducir un nuevo gobierno. Así roban al rey el afecto leal de sus súbditos y destruyen la Iglesia y el Estado al mismo tiempo. De este modo logró Roma predisponer a Francia contra la Reforma, y la espada de la persecución se desenvainó por primera vez en Francia para sostener el trono. Poco previeron los reyes de la tierra los resultados de esa política fatal. Las enseñanzas de la Biblia habrían implantado en las mentes y los corazones de la gente esos principios de justicia, temperancia, verdad, equidad y benevolencia que son la piedra angular de la prosperidad de una nación. El que obedece a la ley divina es el que más fielmente respetará y obedecerá las leyes de su país. El que teme a Dios honrará al rey en el ejercicio de su autoridad justa y legítima. Pero por desgracia, Francia prohibió la Biblia y desterró a sus discípulos. Siglo tras siglo, hubo hombres de principios e integridad, de gran inteligencia y fortaleza moral, que tuvieron valor para confesar sus convicciones y fe para sufrir por la verdad. Siglo tras siglo estos hombres penaron como esclavos en las galeras y perecieron en la hoguera, o los dejaron que se pudrieran en inmundas mazmorras. Miles y miles se pusieron a salvo huyendo, y esto duró 250 años después de iniciada la Reforma. Casi no hubo generación de franceses durante ese largo periodo que no fuera testigo de la fuga de los discípulos del Evangelio que escapaban de la furia de mente de los perseguidores, llevándose consigo la inteligencia, las artes, la industria y las habilidades, que por lo general los distinguían, para enriquecer a los países donde encontraban asilo. Y en la medida que enriquecían a otros países con sus preciosos dones, empobrecían el propio. Si hubieran permanecido en Francia todos los que lo abandonaron, si durante esos 300 años la pericia industrial de los exiliados hubiese estado cultivando el suelo de su país, si durante esos 300 años sus aficionados al arte hubiesen seguido mejorando sus manufacturas, si durante esos 300 años sus genios creadores y facultades analíticas hubiesen estado enriqueciendo su literatura y cultivando su ciencia, y sus valientes peleando sus batallas, y sus justos formulando sus leyes, y la religión de la Biblia robusteciendo la inteligencia y gobernando la conciencia de la gente, ¿qué gloria circuiría hoy a Francia? Qué país grande, próspero y dichoso hubiese sido, toda una nación modelo. Pero una intolerancia ciega e inexorable echó de suelo a todos los que enseñaban la virtud. Al fin, la ruina del Estado fue completa y la revolución, con todos sus horrores, fue el terrible resultado.